Noche tiene como propósito, más allá del deleite intelectual de los libros, la fundación de Josefa Vergara y Hernández. Esta fundación es un legado de doña Josefa Vergara y Hernández, distinguida benefactora de Querétaro, que se dedicaba a ayudar a a las personas más vulnerables de la ciudad. Hoy es una institución sin fin de lucro que está dedicada a ayudar a niños y adolescentes con y sin discapacidad visual. Su misión es brindar albergue, alimentación y formación integral a niños y jóvenes en desintegración familiar y con escasos recursos, para que puedan mejorar su vida y contribuyan en una manera positiva a la sociedad. Cada donativo que ustedes trajeron irá directamente a las manos de estos niños. Y tenemos aquí a el licenciado Miguel Ángel Megajero y a la licenciada Juana Azucena, si nos quieren compartir algunas palabras. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Voy a ser breve para no quitarle tiempo a lo que venimos, ¿no? Lo principal, agradecer primero al Colegio de Arquitectos por este espacio que es muy valioso para nosotros. Juanita y todo mi equipo de maestras, educadoras, psicólogas, personal administrativo que hoy está aquí con ustedes, sirviéndoles y escuchando y resolviendo dudas para todos ustedes. Es un gusto para todo mi equipo y un servidor el que se haya abierto este espacio. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una fundación la más longeva del estado de Querétaro, tenemos más de 200 años desde que murió doña Josefa, que toda su fortuna la destinó para estos grupos vulnerables y más necesitados. Hoy en día pocos, y lo digo con lamentable pena, pocos queretanos conocen a ciencia cierta, a detalle, qué hace esta fundación por los más desprotegidos, los niños y adolescentes de este estado. Entonces, este espacio es muy valioso para nosotros y agradezco su escucha, su apoyo desinteresado, su generosidad con lo que hayan traído o simplemente escuchando y resolviendo dudas y viendo qué pueden hacer el día de mañana por esta fundación, por esta causa que me sobrepasa a mí y sobrepasa a todo mi equipo, porque el día de mañana estos niños van a ser ciudadanos ejemplares, yo espero, como lo fue doña Josefa, una mujer ilustre y visionaria que se adelantó a su tiempo y buscó que toda su fortuna fuera puesta en las manos indicadas para ayudar a los más necesitados. Muchas gracias nuevamente y que disfruten de esta velada. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Megajero, por las honorables palabras. La Global Coaching Federation es una organización internacional con 25 años de trayectoria, integrada por profesionales del coaching, del desarrollo humano y empresarial, con presencia en Europa, Asia y América. Su propósito central es fortalecer el coaching como profesión, promoviendo altos estándares de calidad, ética y excelencia. Para ello, acredita tanto a profesionales como a escuelas de instituciones de formación del coaching. Entre sus objetivos principales destacan propiciar espacios de intercambio filosófico, científico, técnico, cultural. Entre sus miembros impulsan estudios, investigaciones del coaching, propician la profesión, elevan continuamente los estándares de calidad y crecen como una organización social y profesional, reuniendo a profesionales íntegros bajo valores comunes como el respeto, la inclusión y la tolerancia y la integridad. Además, el coaching extiende su respaldo a otras disciplinas del desarrollo humano a través de IDC Community, que agrupa a terapeutas, mentores, consultores, facilitadores y otros profesionales afines bajo un marco ético e internacional. Esta noche el CAEC no actúa solo, nos acompaña también el licenciado Jorge Manchado Cota, director de Fundación Causa. Por favor, si puede tomar. Es una institución que lleva más de un cuarto de siglo trabajando para que Querétaro sea un estado más justo y solidario. Fundación Causa Querétaro, antes conocida como Fundación Merced Querétaro,
Con más de 25 años de trayectoria, es una institución comprometida con el fortalecimiento de las organizaciones en sociedad civil, construcción de alianzas que generan impacto social en el estado de Querétaro. Trabaja a favor de todas las causas sociales, impulsando iniciativas relacionadas como educación, salud, asistencia social, discapacidad, medio ambiente, desarrollo comunitario, derechos humanos y fortalecimiento institucional. Tan solo el año pasado acompañó y fortaleció a más de 200 organizaciones de sociedad civil, articulando esfuerzos entre empresas, ciudadanía, gobierno, organizaciones sociales para mejorar la calidad de vida de miles de personas. Hoy, Fundación Causa Querétaro continúa consolidándose como un referente colaborativo, solidaridad y transformación social, trabajando bajo la convicción de tu causa es tu causa. ¿Qué más podemos decir que su convicción es tu causa y nuestra causa es el actuar del bien? Del espíritu de esta noche que nos reúne a todos aquí. Sin más, les platicaremos la dinámica. Permítanme explicarles la dinámica. En el centro de las mesas hay unas tarjetitas donde les pedimos que si tienen alguna pregunta para algunos de los autores, pongan ahí su nombre y su correo electrónico. Al final de las presentaciones, vamos a tomar alguna de las tarjetitas para que los autores las puedan responder, y las que no nos dé tiempo las van a responder personalmente por correo electrónico. Esta noche tendremos ópera, la presentación de 2 libros, y posterior, cuando termine la presentación, networking para poder disfrutar, y como siempre, cada jueves. Listo. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente de nuestra institución, que abre la puerta a nuestra casa gremial. Hola, buenas noches. Saludo a todas y a todos, damos la cordial bienvenida a esta su casa, a ya tradicional jueves de traje, donde hoy nos presenta la arquitecta Lucy su trabajo. Y es una ventana, una oportunidad para que los colegiados que tienen que presentar y que difundir su obra, sea su casa y aquí y tengan cabida a eso. Jorge, Lucy, Susana, bienvenidos. Y no quepo del orgullo de que te hayas animado y vaya, feliz de estar aquí contigo acompañándote. Y espero que todos también le demos un cariñoso aplauso a Lucy y apoyándola en todo lo que siga. Los dejo con la arquitecta Moni, que nos dirá la dinámica y pues ya dará inicio al evento. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras, que nos recuerda que el compromiso social es parte de nuestro ADN gremial. Hay momentos en que las palabras se quedan cortas, momentos en que solo el arte puede tocar lo que está más allá del intelecto y de la razón. Esta noche abre con uno de esos momentos. A continuación, el arquitecto Gustavo realizará la presentación de los ponentes. Es un gusto presentarles a Susana Asteita. Nuestra soprano es una artista queretana formada en la Universidad Autónoma de Querétaro con licenciatura en música, con especialización en canto y maestría en educación. Ha perfeccionado su técnica vocal con maestros internacionales de renombre y se ha representado como solista en importantes escenarios en Querétaro y Guanajuato. En 2015 ganó un concurso de ópera en el primer Festival de Ópera de la UAC y ese mismo año cursó arteterapia en la Universidad Cómputo en Madrid. La maestría en canto desde el 2014 y actualmente docente en el COVAC Plantel 17. Su multifacética trayectoria la llevó al 2024 a un segundo lugar en el concurso Su Crónica Santiago Querétaro. En marzo del 2026 recibió mención honorífica en el concurso Relato Breve en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y este año fue ganadora del apoyo PCDA Querétaro 2025 en la categoría de música con su proyecto Stand Ópera, una propuesta que acerca la ópera a públicos que nunca han escuchado antes.
Esta noche es un regalo musical, la velada que está en sus manos y en su voz. Felicidades. Esta primera pieza se llama Oh mío, va vino caro. Lucy, cuando me invitó, muchas gracias también por invitarme a la causa, me encantó, le dije que sí. Y la arquitectura y la música en estos tiempos actuales parecerían distantes, ¿no? Pero la ópera surgió y se desarrolló gracias a magníficos arquitectos en el siglo XVI, en el siglo XVII, gracias a arquitectos, la voz se pudo desarrollar. Si no hubiera habido teatros monumentales como la Scala o el Teatro de Milán, no tendríamos eso, ¿no? Y gracias a Josefa Vergara, pues no tendríamos todavía en nuestro Querétaro el Teatro de la República, que fue la casa operística varios siglos antes. Querétaro desde 2007 no ha tenido una presentación operística como debe de ser, entonces pues necesitamos arquitectos que nos regresen la ópera a la ciudad. Y esta primera pieza habla justo de varios monumentos en Italia, el puente Vecchio, el puente viejo, Arno, una ciudad italiana. Entonces empezamos con esta pieza que seguramente conocerán, O mio va vino caro. Muchas gracias. Muchas gracias por esta increíble voz, Susana. Presentamos también al licenciado Jorge L. España. Nuestro primer autor es un psicólogo, máster coach y conferencista internacional con más de 20 años de experiencia en liderazgo, desarrollo humano y transformación cultural. Es fundador y socio director de Talatón y rector de Talatón University, instituciones especializadas en liderazgo evolutivo, coaching de negocios. Ha acompañado durante más de 2 décadas a empresarios, líderes, coaches, atletas de alto rendimiento mediante procesos de coaching
y desarrollo de competencias. Su alcance trasciende la sala de consejo, participó como preparador mental y coaching de alto rendimiento en escenarios deportivos internacionales, incluyendo procesos relacionados con los Juegos Olímpicos. Ha desarrollado programas de liderazgo y transformación organizacional para empresas, universidades, organizaciones en México, Latinoamérica. Es el autor de varios libros especializados en liderazgo, coaching y cultura organizacional, entre ellos El Sendero del Líder. Y esta noche nos presenta su obra más reciente, el resultado de años de investigación, práctica, observación sintetizados con un modelo que lleva su firma, El Sendero del Líder, a través del modelo de desarrollo evolutivo del liderazgo, una guía profunda, práctica, sobre cómo crecer como líderes en lo personal y profesional. De esta manera, ese crecimiento se traduce en un impacto positivo, genuino y duradero a todos los que nos rodean. Muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. La realidad es de que le tomo la palabra al presidente, esta es mi casa y me siento muy contento. Decimos que Lucy y yo somos almas cruzadas. Yo soy psicólogo y ella es arquitecta, pero la pasión de Lucy es el desarrollo personal y mi pasión es la arquitectura. Me pidieron que hablara de liderazgo y me dieron 20 minutos. Yo creo que hablar de liderazgo en 20 minutos es como pedirle a Gaudí que construyera la Sagrada Familia en 2 años, o pedirle a Mozart que escribiera una obra como esta que acabamos de oír, las que vamos a oír más adelante, en un par de minutos. Pero bueno, voy a tratar de simplificar esto y platicarles acerca del liderazgo, pero no del liderazgo de hace mucho tiempo, sino del liderazgo de hoy, porque el mundo está cambiando. Estamos en un proceso evolutivo en el que realmente no nos hemos dado cuenta los cambios que estamos desafiando. De hecho, el Foro Económico Mundial llama a esto un entorno VUCA. ¿Qué quiere decir un entorno VUCA? Un entorno en donde las cosas cambian rápidamente, en donde el mundo es incierto, en donde no tenemos certeza. Y lo único que nos da certeza en esta época de la inteligencia artificial son las habilidades humanas. Fíjate, yo también soy de la misma escuela, soy de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y cuando estudié la carrera de psicología, era un mundo completamente diferente al mundo de hoy. Hoy se exige que como líderes incluso lideremos a la inteligencia artificial. Fíjate nada más este cambio. Entonces, en estos minutos quisiera platicarles algunos de los principios del nuevo liderazgo que debemos de enfrentar hoy en día. Y quisiera empezar con una historia personal. Yo nací en Tequisquiapan, un pueblo de Querétaro, un pueblo muy peculiar, porque yo entre semana convivía con los hijos de los artesanos, convivía con los hijos de los campesinos, jugábamos en las calles empedradas, bote pateado. Pero en la tarde, en los viernes, empezaba a cambiar ese ecosistema y pasaba de ser un ecosistema agrario y artesanal a uno de los puntos más elitistas de aquel entonces en México. Llegaban los hijos de los grandes empresarios y todos decidían jugar golf en uno de los primeros campos de golf que existieron en México. Y entonces a mí me tocó vivir 2 mundos. Y ahí fue la primera revelación en cuanto al éxito, porque me di cuenta que había muchas personas que tenían muchos recursos, muchos conocimientos y mucha preparación, pero sin embargo, esas personas en aquel momento y con el paso del tiempo nunca llegaron a ser exitosos. Y por otro lado, veía personas que carecían de educación, que no tenían la experiencia y la infraestructura necesaria para poder alcanzar el éxito y sin embargo lo alcanzaban. Y esa fue mi primera revelación. El entorno no determina tu éxito. Tú tienes la posibilidad de cambiar tu entorno cuando empiezas a liderarlo. Después seguí evolucionando
trabajando estas ideas y me metí como reportero a un periódico de San Juan del Río, se llamaba Tierra de Promesas. Y allí, en aquellas ferias de San Juan del Río, que eran majestuosas, donde venían los más grandes artistas de aquel momento en México, me tocó entrevistar a muchas personas que en aquel entonces las considerábamos exitosas. Y cada vez que terminaba una entrevista, les decía, regálame una pregunta, ¿cuál es la clave de tu éxito? Y tuve la oportunidad de entrevistar a Vicente Fernández, a Juan Gabriel, a Yuri, aquellas personalidades que en determinado momento las considerábamos personas de éxito. Y ahí vino la segunda revelación. El éxito no depende de quién eres, depende de cómo te gestionas a ti mismo, cómo te lideras a ti mismo. Todas esas personas, antes de querer influir en una sociedad o en un entorno, lo primero que hacían es que influían en ellos mismos. Eran líderes de ellos mismos, el autoliderazgo. Y por eso eran personas que trascendieron. Luego, en una segunda etapa, empezaban a influir en las demás personas. ¿Por qué? Porque ya eran líderes de ellos mismos y entonces podían influir en las demás personas. Y por último, influían en el entorno. Entonces los líderes siguen un patrón. Primero se lideran a ellos mismos, luego influyen en los demás y luego influyen en su entorno. Sin este proceso y en este orden, no podemos tener un liderazgo auténtico, un liderazgo que realmente trascienda. Y entonces ahí vino mi siguiente revelación. Y entonces a partir de ese momento dije, bueno, el liderazgo es algo que se puede aprender, algo que se puede enseñar, algo que podemos desarrollar. Y entonces decidí estudiar la carrera de psicólogo organizacional. Y entonces, otra revelación. Tuve la oportunidad de trabajar con coaches, con empresarios, con líderes de organizaciones, y entonces me di cuenta que había un patrón en todas esas personas. Entonces dije, bueno, creo que vale la pena hacer una investigación bien hecha, con un protocolo, seguir un principio para identificar cuál es el camino que siguen los líderes en este proceso evolutivo. Y entonces decidimos, ahora con la parte de la inteligencia artificial, decidimos hacer un análisis de más de 200 líderes de la historia de la humanidad, en el mundo religioso, en el mundo económico, en el mundo deportivo, y entonces ese patrón o esa idea que yo tenía, la pudimos comprobar. Existe un sendero, un camino que los líderes recorren. Sin lugar a dudas, todos los líderes que estudiamos, desde Jesucristo hasta el famoso Mr. Beats, ese, youtuber que ahora está muy de moda en la sociedad, siguieron ese mismo camino, ese mismo sendero. ¿Cuál es ese sendero? El primer punto que un líder tiene es lo que le llamamos la chispa, conectar con su propósito. Si tú te pones a ver y piensas en personas como Steve Jobs, la realidad es que Steve Jobs era una persona socialmente fuera de sí. Tenía grandes problemas que incluso lo podríamos catalogar con una personalidad patológica. ¿Por qué? Porque él tenía un gran resentimiento con la sociedad debido a que su familia lo había abandonado. Entonces él vivía con ese conflicto, era una persona antisocial, una persona que presentaba problemas en el mundo académico. Es más, si alguno de ustedes ha leído la biografía de Steve Jobs, podemos identificar que era una persona, incluso dicho por él en su biografía oficial, que se la pasaba drogándose para evadir la realidad del mundo. Entonces, si tú en ese momento hubieras visto a Steve Jobs, te apuesto que no le apuestas absolutamente nada a esa persona. ¿Qué fue lo que cambió? Que en algún momento encontró su propósito, su para qué en la vida.
empezó a darse cuenta que él tenía un propósito. Y fíjate, hablamos de propósito. Yo digo que una de las principales carencias que hoy enfrentamos en el mundo está como está porque no tiene un propósito. Universidades europeas han hecho estudios en donde señalan, fíjate nada más, 94.7% de las personas que habitan este planeta no tienen un propósito. Entonces, si no tienes un propósito, ¿cómo vas a poder construir algo en la vida? Siguiendo la analogía de un arquitecto, es como si llegara un arquitecto y dijera, vamos a empezar a construir. ¿Y qué vamos a construir? No sé, pero abramos cimientos. No, el arquitecto lo primero que hace es que hace una investigación. ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Cuáles son las necesidades de esta construcción? Y a partir de ahí empieza la ejecución de su obra. Entonces, el primer paso dentro del sendero del líder creo que es el más complicado, encontrar tu propósito, encontrar tu para qué. Hay autoras muy famosas, hay el bestseller en desarrollo humano actual y desde hace varios años, es de una psiquiatra española. Ella escribió un libro que se llama ¿Por qué a la gente no le pasan cosas buenas? Y la conclusión de esa investigación es que a la gente no le pasan cosas buenas porque la gente no sabe qué es lo que quiere. Entonces, si no sabes qué es lo que quieres, ¿cómo puedes aprovechar eso? Y ahora tenemos las neurociencias. Las neurociencias nos indican que dentro de nuestro cerebro primitivo, de nuestro cerebro reptiliano, existe un punto que se llama sistema reticular activado ascendente, que es el que nos permite poner foco en las cosas. Pero si tú no lo ordenas, si tú no le dices qué es lo que necesitas, te empieza a dar flachazos de cosas que no tienen sentido. Yo me acuerdo, aquí está mi hijo Coco, cuando mi esposa estaba embarazada, me pasó una cosa increíble, ¿no? Yo llegaba en aquel entonces a Galerías, que creo que era la plaza comercial más famosa o única que existía en Querétaro, y de repente me bajaba de mi coche, volteaba y la señora de al lado estaba bajando una carriola. Llegaba a las empresas en las cuales colaboraba y la recepcionista embarazada. Iba caminando por el centro y las carriolas de moda. Yo decía, bueno, ¿qué todo el mundo se alió para estar embarazado igual que mi esposa? No, simple y sencillamente para mí eso era algo muy importante y mi cerebro me lo señalaba. Entonces, cuando tú tienes un propósito, el mundo se alinea hacia donde vas. Cuando tú tienes un propósito, tomar decisiones se vuelve lo más sencillo del mundo, porque inicias preguntándote, ¿esto me acerca o me aleja mi propósito? Tú pregúntale a la mayoría de los jóvenes que están terminando la preparatoria, o que están iniciando su universidad, ¿qué es lo que quieren estudiar? Y no tienen ni la más mínima idea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos viviendo en un mundo en donde no hay propósito y sin propósito no hay liderazgo. El segundo punto es esa capacidad de poder influir en los demás, es poder impactar en los demás. Es lo que anteriormente lo podíamos denominar como un liderazgo, pero ese liderazgo se puede ejercer desde dos puntos de vista, como lo han hecho mucha gente, que es a través de la autoridad o a través de la influencia. Anteriormente tú podías influir en base a tu puesto, tu jerarquía, tus conocimientos y tu poder, pero lamentablemente eso ya no sucede. Y normalmente los jefes dentro de las organizaciones que dicen no entiendo a las generaciones actuales son porque ellos están ejerciendo un liderazgo desde la autoridad. ¿Y qué es lo que sucede? Las nuevas generaciones lo que quieren es una influencia, un liderazgo basado en la influencia. ¿Por qué? Porque somos generaciones diferentes. A nosotros nos gustaba que nos hablaran de usted, nos gustaba la jerarquía, el organigrama, el estatus, el conocimiento.
Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Las nuevas generaciones valoran la cercanía y entonces se acercan con esas personas que tienen un liderazgo tradicional y se acercan y le dicen, ¿qué onda, Juan? Y entonces Juan le dice, oye, espérate, ¿cómo que qué onda, Juan? Yo soy el director, el VP, el CEO de esta organización. ¿Cómo te atreves tú a llegar y hablarme de tú? Pero mientras unos buscan la estructura, otros buscan la cercanía. Entonces el siguiente paso dentro del sendero del líder es poder influenciar a las personas. No desde la autoridad, sino desde esa influencia conductual, desde esa influencia cultural y desde esa influencia relacional. Y por último, tú ponte a ver, regresando al caso de Steve Jobs, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el que él tiene un propósito. ¿Y ahora de qué se trata? Se trata de influenciar a las personas, de convencerlas en que la tecnología podía estar al servicio del hombre, podía hacer más fácil la vida de las personas y que esa tecnología tendría que ser parte de una belleza, de un diseño. Y entonces empezó a convencer, a influenciar a las personas para que se subieran en ese barco. Y luego, la última etapa de este sendero de líder es la etapa de legado. Todos los líderes quieren dejar algo. Ya no les importa el dinero, ya no les importa seguir haciendo cosas, sino lo que quieren es que lo recuerden. Y entonces, ese es el camino, ese es el sendero del líder. Primero, encontrar un propósito, es decir, encontrar tu chispa. Segundo, poder influenciar a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Poder compartir tu flama con las demás personas. Y al último, dejar un legado, es decir, pasarle tu antorcha a otra persona. Y cuando tú logras esto, entonces logras trascender. Pero muchos de ustedes dirán, oye Jorge, pero ¿por qué me hablas de liderazgo? Yo no tengo equipos a mi cargo. Sorpresa, hoy en día vivimos un liderazgo universal. No importa si tienes o no tienes equipos a tu cargo. Hoy en día tienes que influenciar a todas las personas. Una persona que no tiene un equipo a su cargo tiene que influenciar a sus clientes, tiene que influenciar a sus proveedores, tiene que influenciar inclusive a su jefe. Y les voy a decir una cosa, y espero que ChatGPT no me esté escuchando. Harvard Business establece una nueva modalidad que le llama IA First. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, como líder, tienes que liderar a la inteligencia artificial. Cuando se lo pregunto a ChatGPT me dice, no, tenemos que co-crear juntos. No, Chat, te tengo que liderar, te tengo que dar los prompts para que me des la información que necesito. Entonces, fíjate, ahora el reto no solamente es liderar a personas que no están a tu cargo. Tienes que liderar a personas de diferentes generaciones. Y ahora tienes que liderar a la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día, el liderazgo se ha convertido en un liderazgo universal. Un liderazgo que tienes que ejercer sí o sí. Porque el liderazgo hoy se vuelve urgente. Si tú te pones a ver, anteriormente, ¿qué es lo que buscaban la gente? Que las personas tuvieran conocimientos. Y dentro de las organizaciones, 1970, existió un concepto que le llamaban el principio de Peter. ¿En qué consistía el principio de Peter? Que las personas eran promovidas a un cargo superior en función de sus habilidades técnicas. Entonces, si tú te pones a ver, los líderes, ¿por qué llegaron ahí? Por sus habilidades técnicas. Pero lamentablemente hoy, la inteligencia artificial supera esas habilidades técnicas. Por lo tanto, como seres humanos, ya no somos competitivos ante la inteligencia artificial. Y entonces dijeron, bueno, vamos a desarrollar la soft skill, habilidades blandas.
¿no? Como la empatía y todas esas habilidades que muchas empresas de vanguardia invirtieron en su momento para desarrollar dentro de sus colaboradores. Pero ¿qué fue lo que pasa? Tú agarras a ChatGPT y le dices, ChatGPT, fíjate que estoy muy triste el día de hoy porque amanecí deprimido, porque fíjate que no me ha ido bien en mi negocio y mi perrito se hizo del baño en la cama. Y entonces ChatGPT te va a decir, Jorge, lo siento mucho, échale ganas, vas a salir adelante. La realidad es de que le importa cero a ChatGPT si te fue bien o te fue mal, pero qué bien lo simula, incluso mucho mejor que algunos miembros de tu familia que les platicas y les vale, ¿no? Él cuando menos parece que es empático, pero en realidad no es empático. Entonces fíjate, las habilidades humanas, las habilidades técnicas, ChatGPT es mejor que el ser humano y cada vez va a ser mucho mejor. Ya a la hora que tenga que calcular horas, ya va a ser bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas a dar los datos a ChatGPT y te van a decir cómo va ese cálculo de obras. Si en determinado momento trabajas competencias humanas, soft skill, ChatGPT las va a simular. Y entonces hoy de lo que se trata es tener competencias humanas, habilidades humanas. Y esa, la inteligencia artificial, nunca va a poder competir con el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se preocupen, les va a calcular las obras, pero el diseño y todas esas cosas artísticas que hacen los arquitectos, nunca va a poder competir ChatGPT contigo. Pero al final de cuentas, una de las cosas que tienes que tener claro es que esas habilidades se desarrollan. No es que naciste líder y te mueres líder, no. Ve la historia de Miguel Ángel, ve la historia de cualquier líder que haya trascendido a sus épocas y ha trabajado en ese sendero de líder. Ha transitado esas diferentes etapas para llegar a consolidarse y lo más importante, para llegar a trascender en la vida, para que en el momento en el que llegas al final de la vida, digas, mi vida valió la pena. Y no te pase, como dice uno de los autores más prestigiados de liderazgo, Stephen Covey, dice, lo peor que te puede pasar en la vida es llegar a la cima de la escalera y darte cuenta que la escalera está en la pared equivocada. Cuando tú tienes un propósito, tienes la capacidad de poder enfrentar cualquier desafío que se te presente. En palabras de Churchill, él decía, el pesimista encuentra la calamidad en cualquier oportunidad, mientras que el optimista encuentra la oportunidad en cualquier calamidad. Y la diferencia, simple y sencillamente, es el enfoque que tú le das. Entonces hoy en día tenemos que aprender de nosotros mismos. Fíjate, yo en algún momento de mi vida fui director de recursos humanos a nivel corporativo en Cinépolis. Y una de las cosas que me dejaba frío era cada vez que yo entrevistaba a una persona, le preguntaba, oye, ¿y cuáles son tus 3 principales cualidades? Y en ese momento se hacía un silencio sepulcral. Se quedaba paralizada la persona y me decía, qué buena pregunta. ¿Cómo que qué buena pregunta? No te estoy preguntando cuáles son mis habilidades, te estoy preguntando cuáles son tus habilidades. Pero lamentablemente es algo que no nos han enseñado. Y tú pregúntate ahorita, ¿cuáles son mis 5 principales cualidades? ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cuál es mi estilo de personalidad? Porque primero nos tenemos que entender a nosotros mismos. Fíjate, cuando hablando de emociones, que Lucy es una experta, cuando yo estudiaba psicología te hablaban y te decían, tienes que controlar tus emociones. Tienes que controlarlas. Pero ¿qué pasa si controlo mis emociones? Puede pasar 2 cosas, o imploto o exploto. Cuando yo imploto porque controlo mis emociones, entonces al final de cuentas empiezo a generar un daño en mi cuerpo que desde un punto de vista técnico se llama somatizar. Y hay investigaciones
muy avanzadas, que van a la tendencia de que cánceres, la mayor parte de los cánceres, tienen que ver con cuestiones de manejo emocional, de controlar las emociones. Y si no las controlas, entonces explotas. Y llega el momento en el que te quedas completamente solo o dañas a las personas que más quieres. Luego decía, no, ya no se trata de controlar las emociones, ahora se trata de gestionarlas. ¿Qué es gestión? Administrar. ¿Qué es administrar? Hacer más con menos. Es decir, tienes que utilizar tus emociones para lograr tus objetivos. Y hoy en día, ¿qué pasa? Ahora, hoy en día se habla que tienes que entender tus emociones. Tus emociones te están diciendo algo, porque si no lees las emociones, entonces no las vas a poder gestionar. Entonces, si yo no me conozco, si yo no puedo gestionar mis emociones, estoy completamente perdido. ¿Cómo voy a poder liderar mi vida y cómo voy a poder liderar mi equipo? Y por último, si yo no conozco mi personalidad, ¿cómo la voy a utilizar para lograr mis objetivos? Entonces se requiere que te conozcas. Hay muchos cursos que dicen finanzas para no financieros, pero yo nunca he visto un curso que diga psicología para no psicólogos. Y lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Segundo, tienes que empezar a relacionarte con las personas. Y esa es una habilidad muy difícil hoy en día. ¿Por qué? Porque lo primero para relacionarte con las personas es conectar con ellas. Y hoy vivimos en un mundo en donde vivimos completamente desconectados. Si tú no conectas, no te vas a poder comunicar con las demás personas. Si tú no conectas primero con ellas, no vas a poder influir. Y esto no es nada nuevo. Piensa en los clásicos de las relaciones que en determinado momento nos establecen estos principios. Ve un clásico, cómo ganar amigos e influir en la gente, y eso es lo que te dicen. Y sin embargo, hoy en día parece que eso no tiene sentido. Y otro de los elementos muy importantes es poder influir en el entorno, conocer tu entorno y entonces poder influir. Y lo más importante, tu graduación como líder es poder desarrollar a las personas que están a tu lado, porque el verdadero líder es el que deja ese legado, el que influye en las personas que están a tu lado. Y entonces, basado en estos principios, en estas investigaciones, desarrollamos este libro que se llama El Modelo DEL, Modelo de Desarrollo Evolutivo de Liderazgo, que la idea es que genere pautas que les ayude a las personas a liderar, a evolucionar como líderes y a dejar un impacto. Entonces, pues lo ponemos a su consideración y pues, ojalá que les haya servido estos principios de liderazgo que hoy son gobernantes en la vida de cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier momento profesional y personal en el que se encuentre. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Jorge. Ese recorrido del liderazgo evolutivo nos deja mucho en qué reflexionar y sobre todo nos deja en cómo nosotros podemos aplicar las ideas a partir de mañana. Y sin el liderazgo nos habla de un viaje interior nada más apropiado que hacer una pausa para escuchar y para sentir, para recordar y para lo que hacemos y lo que no hacemos. Les cedo la palabra a la arquitecta Moni. Nuestra segunda autora es arquitecta y coach. Es directora nacional de México de Global Coaching Federation. Es apasionada por la integración de la técnica, la ciencia, el arte y la naturaleza al servicio de múltiples facetas de la condición humana, desde sus necesidades primarias hasta sus deseos más elevados. Motivada por la convicción de que la arquitectura debe trascender por su función meramente utilitaria, su búsqueda se ha centrado en la creación de espacios que catalicen la plenitud ontológica de sus habitantes.
Para ello, ha dedicado su energía a una rigurosa investigación del comportamiento humano, desarrollando un paradigma que fusiona los hallazgos de la neurociencia directamente con el núcleo del proceso creativo. En palabras más simples, la arquitecta Lucy no solo diseña edificios, diseña experiencias, diseña cómo queremos sentirnos dentro de lo que construimos. Y esta noche va a compartir con nosotros ese arte, que como su libro lo revela, ha sido hasta hoy un arte secreto. Nos presentará su libro posterior al concierto de la soprano. Pero me gustaría un gran aplauso para la arquitecta Lucy por lo mientras. Ahora para presentar a la soprano, el arte tiene una cualidad que pocas cosas en el mundo poseen, la capacidad de silenciar el ruido externo y conectarnos con lo más profundo de nosotros mismos. Y esta noche, la soprano Susana Azpeitia regresa para ofrecernos exactamente eso. Les invito por favor a guardar el teléfono un momento, cerrar el cuaderno y dejar que la ópera haga su trabajo. Con toda su presencia, por favor, disfruten del concierto de Bocetos y Vinos. La soprano Susana. Gracias. Muchas gracias. Esta primera pieza que voy a interpretar, en los grandes teatros suele haber escenografía y en esta parte es una ópera de Mozart que se llama Las bodas de Fígaro, y la condesa está en un momento de tristeza en el que se da cuenta que su esposo la está engañando y está justamente así sentada en una sala como esta, viendo toda su vida pasar, lo que ella se programó, ¿no? Su propósito de vida de la condesa era ser una condesa y está viendo, pues se preparó, dio sus mejores años a su esposo y en estos momentos de la vida, ¿qué significa para ella ser condesa? Es de Mozart, el compositor Mozart. Espero les guste, tiene una introducción bastante melancólica y un poco larga, entonces vamos a tratar de sentir qué nos quería decir Mozart y la condesa en estas melodías iniciales. Entonces vamos con Porgy Amor.
La siguiente pieza es todavía más dramática. La siguiente pieza es de la ópera Adriana Lecouvreur, del compositor Francesco Cilea. Adriana Lecouvreur fue históricamente una actriz y, muy famosa en Francia y en Italia. Y esta ópera es muy curiosa porque la escenografía en esa época pues, requería de arquitectos que diseñaran también un teatro adentro del teatro para que ocurriera la presentación de las actuaciones que hacía la actriz Adriana Lecouvreur dentro de la ópera. Entonces es una ópera dentro de una ópera, dentro de una ópera. Y está muy, muy padre, y en esos tiempos, pues imagínense la escenografía de que tenían que hacer los arquitectos, diseñar un teatro adentro, y en esta pieza Adriana se expresa y dice que ella es un canal de comunicación del genio creador, ¿no? Los arquitectos, pues por medio de esculpir y de sus planos, crean obras preciosas, y los actores y los cantantes, pues por medio de la palabra podemos transmitir todo lo que el genio creador quería decir. Io sono l'umiliancella. Muchas gracias. La siguiente pieza es un Lied. Lied quiere decir canción en alemán. Es un poema que musicalizó el compositor Richard Strauss. Se titula Aller Seelen, que quiere decir todas las almas o todas las ánimas. El 2 de noviembre en México pues celebramos a todas nuestras almas que ya trascendieron,
pero en general en la religión católica también se celebra alrededor del mundo. Este poema trata sobre esas ausencias. Parte del libro de la arquitecta Lucy nos habla de cómo influencia la arquitectura en nuestras emociones, y creo que no nos damos cuenta de lo vacío que puede estar un lugar o lo significativo que puede ser una mesa, un florero, hasta que ya no está la persona que hacía especial ese lugar, ¿no? Este texto quiere decir, voy a leer la traducción: pon sobre la mesa las recedas perfumadas, tráeme los últimos asteres rojos y hablemos otra vez de amor, como aquella vez en mayo. Dame tu mano para que la estreche en secreto, y aunque nos vean, no importa, obséquiame tan solo una de tus dulces miradas, como aquella vez en mayo. Hoy florecen y exhalan aromas todas las tumbas, pues un día del año está dedicado a los muertos. Ven a mi corazón para que te tenga de nuevo, como aquella vez en mayo. Aller Seelen, para ustedes. Muchas gracias. Me voy a permitir leer un texto que viene en el libro de la arquitecta Lucy, que se titula ¿De qué está hecho el espacio que habitamos?
El espacio que habitamos está hecho de cimientos que lo sostienen con firmeza, de paredes que guardan secretos y de techos que acogen sueños. Está compuesto por los materiales que lo conforman: piedra, madera, concreto, cristal, acero, arcilla. Cada uno de estos elementos, aunque físico, lleva consigo la huella de las manos que lo construyeron y el alma de aquellos que lo soñaron. Está hecho de los momentos que se entrelazan en sus espacios, las risas que llenaron las habitaciones, los suspiros que se perdieron en sus rincones, los silencios que hablaron en las noches solitarias. El espacio es testigo mudo de los abrazos, las conversaciones susurradas y las promesas hechas bajo su techo. Es un lugar donde las historias se viven y se recuerdan, donde cada rincón se impregna de la esencia de quienes lo habitan. Está hecho de los sueños que cobijó, de los niños que corrieron por sus pasillos, de las fiestas que encendieron las noches y de los abrazos que compartieron bajo su techo. Está hecho de las lágrimas derramadas, del consuelo que ofrecieron sus muros y de la calidez que envolvió a las familias, transformándolo en algo mucho más que un simple espacio. Lo hizo hogar. Está hecho del esfuerzo y la visión de quienes lo construyeron, de las manos que moldearon cada ladrillo, de los sueños que nacieron en los planos. Es el resultado del sudor, pasión y dedicación con que se pensaron cada uno de sus detalles, buscando no solo un lugar material, sino un refugio emocional y espiritual. Está hecho del aire que llena sus espacios. No se ve, pero se siente en cada rincón, en cada respiro. Es la suavidad del aire que acaricia la piel al entrar, el frescor que percibe en la mañana, el suspiro que se escapa al final del día. Es la atmósfera intangible pero vital que fluye a través de las ventanas abiertas, que envuelve cada rincón con una sensación de calma. Es la brisa que trae consigo recuerdos, el aroma que se eleva con la lluvia, la respiración del mismo lugar. Aunque no se puede tocar, su presencia es tan real como cualquier pared o ventana. Es la conexión silenciosa entre el alma y el espacio, una fuerza que calma, que inspira, que trae paz. Está hecho de las huellas del tiempo, de las grietas que cuentan historias de resistencia, de las reparaciones que lo renovaron, de las capas de pintura que le dieron nuevas vidas. Cada cambio, cada transformación ha sido una oportunidad para reimaginarse, pero sin perder nunca su esencia, la cual permanece intacta a través de diferentes épocas. Está hecho de lo que inspira, es refugio en los días grises, protección en las tormentas, un punto de regreso para quienes en él encuentran consuelo. Es un lugar que invita a la introspección, a la quietud, a la renovación. En nuestro espacio nos sentimos libres para ser quienes somos, para dejar ir lo que ya no necesitamos y para recibir lo que nos transforma. Está hecho de la historia, de memoria, de evolución. Es la suma de lo que fue cuando se colocó la primera piedra y lo que es hoy, el testimonio de los tiempos y de las personas que lo habitaron. Es el lugar que ha evolucionado con cada ser que ha pasado por sus puertas, siempre con el mismo propósito, ser un refugio donde la vida sucede. El espacio que habitamos está hecho de lo que convierte lo ordinario en extraordinario, de lo que transforma materiales en emociones, muros en recuerdos y rincones en refugios. No es solo una construcción, es un santuario. Es el lugar donde nos encontramos, donde nos reinventamos, donde nos conectamos con el supremo anhelo de plenitud de ser. De esto está hecho el espacio que habitamos. Qué privilegio, Susana, qué regalo, la hermosa voz que nos deleitas. Gracias una vez más por recordarnos que la belleza es hablar siempre y vale la pena. Y hablando de belleza, llegamos al segundo gran tema de esta noche, y la palabra de belleza no es causa, porque de eso es la esencia, tratando el trabajo a nuestra siguiente presentadora. Como arquitectos vivimos haciendo una pregunta raramente verbalizamos: ¿por qué hay espacios que hacemos sentir en paz y otros que nos inquietan? Sin que seamos capaces de explicar el por qué y qué hacemos en la arquitectura a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestra alma. Con todo gusto del gremio y la emoción especial al escuchar a una de los nuestros y hablar de lo que nos mueve, la arquitecta Lucy de Vicente.
Muchísimas gracias, gracias Susi. La introducción, de hecho, esas son las primeras páginas del libro, lo que leyó Susi, y pues no nos pusimos de acuerdo Jorge y yo, porque pues en realidad, pero casi terminó su plática y yo empiezo con el tema y van a saber por qué. Empiezo con esta pregunta: ¿cuánto tiempo pasas en espacios que te enferman? O sea, ¿realmente te das cuenta cuando el espacio te agota? Porque el 90% de nuestro tiempo pasamos en interiores y pues somos seres vivos, parte de la naturaleza, y que necesitamos pues, vivir realmente en concordancia con la naturaleza. Aquí está el libro, se los presento: El arte secreto de la arquitectura. Pues cómo los espacios que habitamos transforman tu mente, cuerpo y alma. Y lo que les decía de Jorge, cuando entramos a la carrera estudiamos a los clásicos, ¿no? Vamos a Grecia y en el templo de Apolo, en el oráculo de Delfos, nos dicen: conócete a ti mismo. O sea, cuando empecé a estudiar el tema de desarrollo personal, digo, ya había estudiado a los griegos, pero dice: conócete a ti mismo. Entonces, ahí hizo como ese clic y pues el libro se trata de conocerte a ti mismo a través del espacio que habitas. Es un viaje de 3 actos. ¿Quién eres en el espacio? Son los primeros capítulos. Segundo acto, la neurociencia, lo que el espacio hace a tu sistema nervioso. Tu cerebro es parte de tu sistema nervioso, completito tu sistema, ¿qué le hace el espacio? Y la metodología es mi propuesta, ¿sí? Las herramientas para hacer una transformación, y eso es lo que propongo en el libro. El espacio es parte de tu identidad, las células de cada uno, ¿no? Los espacios que habitamos no son solo contenedores, no nada más es que te metas a una caja y ya, no es neutro, lleva nuestra historia, nuestra memoria y nuestra forma de existir en el mundo. Las ideas clave que manejo en el libro son el espacio como extensión del ser, de ese ser que habita. Nuestro ser habita el cuerpo y el cuerpo habita el espacio. Memoria espacial y arraigo cultural, de dónde venimos, en dónde estamos, a quién pertenecemos. Identidad colectiva e individual, o sea, el espacio no nada más es el interior, tu casa o tus espacios donde trabajas, es allá afuera, la convivencia en todo el tema urbano. Y el significado como dimensión construida, o sea, al final la arquitectura aterriza en materia todo lo que es, todos los conceptos filosóficos, todo lo que pensamos, todo lo que soñamos, se hace tangible en la materia. Entonces son las ideas claves que manejo. Y 2 temas, dolor y belleza. Pues son fuerzas opuestas que se entrelazan en el tejido de la existencia, o sea, todos sentimos dolor y todos vivimos la belleza. El dolor revela la profundidad de la experiencia humana y se convierte en fuerza de resiliencia. Y la belleza, pues todo lo cotidiano, lo que vivimos día a día que no le hacemos caso, la belleza lo eleva, lo transforma para que esos momentos tan oscuros los transforma a algo más sublime. Y pues la arquitectura lo que hace es la unión perfecta entre diseño, humanidad, infinitud, donde el dolor se transforma en resiliencia y belleza en inspiración. ¿Han escuchado lo del kintsugi, no? Cuando los japoneses, es una costumbre japonesa, cuando se rompe algo, no lo tiran, lo unen con oro y vale más. Entonces, esa parte de la resiliencia.
Otro tema que divido, bueno, que hago una crítica y analizo, que nos encanta a los arquitectos dividir la arquitectura. No es que esté mal, es como la ciencia, tenemos que dividir en pedacitos para entender. El detalle, o sea, lo bueno es dividimos para poder analizar. Lo peligroso es que nos quedamos en esas partes y perdemos el todo. Eso produce ceguera arquitectónica. ¿Por qué dividimos? Dividimos, o sea, le ponemos el apellido de arquitectura ecológica, paramétrica, bioclimática, sustentable, sostenible y así. Y encontré 53 apellidos bien en el libro, 53 divisiones y puse unas 54 para las que se vengan después. Y justo encontré hace poquito una arquitecta decía de arquitectura biónica, no me detuve a ver de qué trataba, pero pues ahí va otro apellido. Y así, nos encanta estar dividiendo la arquitectura y en realidad la arquitectura es única, es una sola. No podemos hacer arquitectura ecológica y dejar de lado al hacerla inclusiva, a ver al usuario. No podemos tener todas las técnicas de ahorro de energía, de agua, todo maravilloso y funciona muy bien la casa, pero no cabe una silla de ruedas, no se puede desplazar una persona mayor. O sea, necesitamos, y bueno, obviamente ahí está la parte del autor, que queremos hacer esculturas y que nos reconozcan y que sea muy maravilloso y que ganemos premios, pero nos olvidamos del usuario. Entonces la idea es, no está mal dividir, qué bueno que se reconozcan a los arquitectos, qué bueno que sea ecológico, qué bueno que sea bioclimático, pero que también vean al ser que va a vivir ahí adentro, ¿no? Y que sea inclusivo, no nada más a la persona neurotípica. Hay mucha gente neurodivergente, hay muchas edades, entonces todos tienen que estar integrados en ese espacio. Y bueno, también ver que el espacio trasciende al tiempo. Necesitamos analizar memorias y raíces culturales, o sea, ¿a quién le estamos diseñando? Es como de moda y ahora para los arquitectos nuevos es increíble, veo el edificio que está en Shanghái y que todo de vidrio, ok, y vengo y lo meto aquí en Querétaro, ¿realmente queda así? Necesitamos buscar esas memorias y raíces de la persona a la que le vamos a diseñar, del espacio donde va a estar ese edificio, ver el presente, las necesidades del habitante hoy, o sea, qué va a requerir en ese momento, en ese espacio, pero también en el legado para las generaciones venideras. La mayoría de las construcciones trascienden a las personas, ¿no? Y aquí, bueno, les estoy poniendo aquí el ejemplo de Gaudí, fue una casa. Pues la arquitectura no solo responde al tiempo, lo habita, lo moldea y lo trasciende. Entonces también es otro análisis y todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Y la parte de las neurociencias, la arquitectura de la mente, cómo las neurociencias, cómo ha ido avanzando las investigaciones científicas respecto al cerebro, porque antes no había aparatos para poder leer un cerebro vivo, era muy difícil analizar los cerebros. Entonces, pues hay nuevas tecnologías y bueno, ahora cómo las neurociencias redibujan el futuro de los espacios. Cómo nos desplazamos en el espacio, la neuroespacialidad, cómo nuestro sistema nervioso va caminando y se va desplazando y qué va sintiendo. Confort y bienestar, las bases neuronales de sentirse bien en ese espacio. Percepción sensorial, todos los sentidos para percibir el diseño, pero todos, hablo de todos, no nada más tenemos 5 sentidos.
Hay varios investigadores, dependiendo de la investigación, pero hasta ahorita han manifestado 36 sentidos. Entonces, pues todo esto es para que se conozcan y para que como arquitectos conozcamos cómo nuestros clientes perciben el espacio. Y diseño regenerativo, espacios que nutren, restauran la mente y son coadyuvantes para neurogénesis. Antes también nos decían, naces con cierto número de neuronas y si se te mueren, pues ya, ahí quedaste. Ahorita se ha descubierto que siguen pues, generándose neuronas en el cerebro y el espacio coadyuva en ese sentido. Entonces, para que vean la importancia del lugar donde vivimos. Y pues aquí la propuesta de la metodología, digo, varios arquitectos lo van a ver obvio. Diagnóstico del hábitat, identificar las necesidades, pero las necesidades reales, no las que el arquitecto se imagina. Las necesidades reales del ser humano que habitará el espacio. Interrelación de variables, ahí es súper importante y la magia de la arquitectura, porque articula la arquitectura, la cultura, articula la emoción, la técnica, o sea, matemáticas puras, y dices, ¿cómo voy a combinar matemáticas con emociones? Pues esa es la magia de la arquitectura. Y pues lo tiene que articular todo en un sistema coherente para poder diseñar un espacio. Crear diseños significativos, generar propuestas que conecten la identidad de ese individuo que está viviendo en ese espacio, bueno, que va a vivir, un espacio funcional, tal cual, que los procesos sean perfectos como si fuera una fábrica, que la cocina funcione perfecto, la recámara funcione perfecto y no podemos dejar de lado la belleza. La arquitectura es arte, entra sí o sí la belleza. Y bueno, el siguiente nivel es ya ir viendo pues cómo va funcionando, verificar que el espacio cumple su propósito, pues ya cuando se está viviendo. También esta es otra propuesta, es una tabla de interrelaciones, pongo la matriz, son 33 características del espacio arquitectónico y la combinación de todas las dimensiones humanas. Las dimensiones pues es a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, y entonces vamos relacionando las columnas para poder, y con esto nos podemos conocer. Esta parte del autoconocimiento, ahí fácil vamos a ver. Ponemos los arquetipos de Jung, el heptagrama de Ruiz Soto y tomamos todos los dolores, los vacíos existenciales, las heridas de la infancia, para podernos ir conociendo y cómo vamos a ir combinando para que el espacio satisfaga a esa persona que va a vivir dentro de, pues de esa construcción, de esa casa, de esa oficina, de ese edificio. Y aquí están los pasos, son muy sencillos. Definimos la intención, nos vamos a la columna de la matriz que les ofrezco, la columna la dimensión humana y la pregunta del diseñador o del que se quiere conocer. ¿Qué experiencia quiero generar en ese espacio? Busco calma, busco una interacción social, concentrarme, tener confort. Y el objetivo de ese paso es establecer el propósito emocional y funcional del proyecto antes de tomar ninguna decisión de qué forma va a tener ese espacio. Primero es pues la intención. ¿Qué quiero vivir en ese espacio exactamente? Voy a estar muy a gusto, quiero que la gente esté relajada, que se duerma. ¿Qué es lo que va a vivir ahí y cómo lo voy a hacer? Ese es el objetivo del primer paso. El segundo, identificar el anhelo de la persona que va a vivir ahí. Me voy a la columna
necesidades o deseo satisfecho. La pregunta para el diseñador, ¿qué anhelo fundamental del ser humano estoy tratando de cumplir en ese espacio? El de seguridad, el de pertenencia, el de inspirarme ahí, el de tener paz. ¿Cuál es el objetivo? Profundizar en la motivación psicológica detrás de la intención para asegurar un diseño más significativo y empático. Hasta aquí no hemos tirado ninguna línea, hemos analizado al cliente o analizado a uno mismo. Ahí se autoconocen. Tercer paso, seleccionar la herramienta. La herramienta es la característica del espacio. O sea, con la intención y el anhelo que ya tenemos definidos, vamos a ver qué elemento arquitectónico nos va a servir para satisfacer lo anterior. Vamos a utilizar la escala, y estas son herramientas de los arquitectos, la escala, la luz, la textura, la materia, y cuáles son los más efectivos para lograrlo. El objetivo de este paso es elegir las estrategias de diseño concretas que servirán como vehículos para la experiencia. Aquí ya vamos a elegir los elementos del espacio. Y ya como cuarto paso, ejecutar la solución. Aquí ya se aplica la práctica ya del diseño, es cómo traduzco los elementos y decisiones constructivas y formales en mi proyecto. ¿Dónde coloco la ventana? ¿Qué material voy a elegir? ¿Cómo voy a diseñar el pasillo? Y este objetivo es ya convertir lo intangible en materia. O sea, ya convertir los conceptos abstractos y soluciones técnicas, pues ya ejecutables, ya irnos al plano y obviamente ya a construcción. Esa es la metodología. Y entonces, pues vemos a la arquitectura como una declaración. O sea, no solo es técnica, es una declaración sobre quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. O sea, tu espacio te dice hacia dónde vas, quién eres y hacia dónde vas, qué estás aspirando. El espacio, pues obviamente tenemos que atacarlo desde lo funcional, lo emocional, lo estético y lo simbólico. ¿Qué significa para ti tu espacio? ¿Qué tan sagrado es para ti tu lugar? Y bueno, pues cuando integramos lo funcional, lo estético, lo emocional y lo simbólico, creamos espacios que no solo albergan cuerpos, sino que nutren almas. Y pues aquí les presento, pues es una invitación a habitar con conciencia. Muchas gracias. Están los QRs del podcast y del libro. Muchas gracias, arquitecta Lucy. Es una perspectiva muy interesante que nos hace pensar y mirar con otros ojos completamente diferentes los espacios que construimos y que habitamos. Es un mensaje muy hermoso y poderoso a la vez. Y ahora, a continuación, no sé si recuerdan que les comenté que había unas tarjetitas que si podían apuntar sus preguntas. Vamos a pasar a recogerlas porque ya llegó la hora tan esperada para realizar preguntas a los autores. Y bueno, ahorita solamente van a responder 2 preguntas, pero recuerden que se las van a contestar en privado si no les toca la suya. Yo la leo, creo. Sí. Sí. Para Jorge primero. El otro me
tiene luz, ¿verdad? Ah, sí. A ver. Ajá. ¿Pero cuáles son de Lucy? Lucy es Lucy, Jorge Lucy. Jorge Lucy, ¿Y este? Susana. Ah, ok. Pues creo que están dos para cada quien. ¿Sí? Ajá. Ok. Bueno, ahora sí, continuemos. Vamos a empezar con el licenciado Jorge España. La pregunta es de Mario Tobar. ¿Cómo ayudar a los jóvenes a desarrollar y confiar en sus cualidades como líderes? Muy buena pregunta y creo que aquí es donde está el meollo del asunto para generar una cultura diferente. Yo creo que lo principal es que ellos se conozcan, que los llevemos a esa reflexión. Fíjate, yo trabajo mucho con jóvenes que están próximos a elegir una carrera profesional. ¿Y cuál es la lógica? Vamos a buscar una carrera vamos a buscar en qué carrera te adaptas mejor. Cuando la pregunta es, ¿cuál es la carrera que mejor se adapta a ti? Pero si no tienes ese autoconocimiento, si no sabes quién eres, si no sabes en qué etapa estás dentro de tu proceso evolutivo, pues eso se va a volver imposible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con los jóvenes? Los llevamos a un proceso de autoconocimiento y conociéndose es muy fácil poder identificar cuál es tu propósito. Por cierto, ahí tenemos un código QR que queremos compartir con ustedes por si alguno tiene la inquietud y quiere saber en qué etapa del sendero del líder se encuentra. Es una prueba gratuita, psicométrica, muy sencilla, en donde puedes identificar en qué etapa te encuentras y por otro lado, qué puedes hacer para evolucionar en la siguiente etapa. Entonces, se los voy a poner aquí, no sé, es la última. Y entonces, bueno, pues ahí, si tienen la inquietud, seguramente es porque tienen la problemática. Entonces, bueno, yo los invitaría a que el muchacho pudiera contestar esta prueba e identificar exactamente en qué etapa nos encontramos, ¿no? No es en base a la pura intuición, sino realmente, igual que la arquitectura y el contratista, hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces creo que en el liderazgo también lo tenemos que manejar de manera profesional. Sí, muchas gracias. Entonces ahí escanean el código QR, van a una página, hacen un autodiagnóstico muy sencillo que no se van a tardar más de 15 minutos y ahí les va a decir en qué etapa estás y algunos tips para que la puedas desarrollar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, licenciado. Continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta Miguel Ángel Ruiz. Estoy de acuerdo en que hoy en día debemos ser libres, pero ello nos trae muchas veces serias consecuencias. ¿Vale la pena jugársela? ¿Qué nos puede decir? Pues yo creo que es la diferencia entre vivir y sobrevivir. ¿Vale la pena seguir sobreviviendo o vale la pena que realmente empecemos a vivir? Porque muchas de las veces nosotros medimos nuestra vida en el tiempo en el que hemos estado aquí, cuando realmente deberíamos de medir nuestra vida en base a los momentos que realmente hemos vivido con intención. Entonces yo creo que más vale la pena 10 minutos de vida intensa y correr este riesgo que toda una vida de simple sobrevivencia. Esa es como mi experiencia y lo que yo trato de hacer. Lamentablemente te das cuenta de esto en el momento en el que te has jugado o has estado entre la vida y la muerte, ¿no? Yo antes lo hablaba, pero hasta el momento en el que tuve un accidente que prácticamente pierdo la vida y la segunda opción que tenía era quedarme paralítico, es cuando empiezas a ver la vida desde otra perspectiva. Y a partir de ese día volví a nacer y créeme que me he arriesgado y ha valido la pena. Muchas gracias. Ahora para la arquitecta Lucy, ¿qué sucede cuando por circunstancias hay que moverse completamente de una casa o lugar habitable? Deja de ser nuestro hogar. O confírmanos cada 4 para... ¿Qué? Perdón.
O conformarnos en cada 4 paredes que habitamos. ¿El hogar lo hacemos nosotros o solo es cambiar de casa? No, pues ahora sí que el hogar lo hacemos nosotros. Cuando nos cambiamos a un espacio ya construido, nos moldea ese espacio a nosotros, pero con el tiempo, cuando ya empiezas a habitarlo, ya tú lo moldeas. Entonces es recíproco y es vivo. O sea, vas metiendo lo que a ti te interesa, lo que te gusta, lo que puedes. Hablaban de sobrevivir, pues si no tienes muchas cosas, pero con las pocas que tengas, pues está el minimalismo. Con 3 cosas haces tu personalidad. Entonces, si es recíproco, tú haces el espacio y el espacio te hace. Hay un refrán árabe que dice que un espacio está muerto cuando ya no está más habitado. Muchas gracias. La siguiente pregunta, también de Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué secretos crees que guarde la arquitectura cuando ésta no fue hecha por un arquitecto hoy en día? Bueno, pues de hecho el espacio tiene que, o sea, es una obra de arte cuando tú la haces tuya, cuando la vives y se vuelve parte de tu organismo. Aunque tú no la hayas hecho, no la hayas construido, necesitas meter, pues ahora sí que volvemos a lo mismo, tu personalidad, tus ideas y toda esa filosofía, ideas que traes y todo ese bagaje de tu familia, de tu cultura, entra, aunque sea en un cuadro, aunque sea en un 2x2. Muchas gracias. Ahora, para ya concluir la sesión de preguntas, tenemos una para nuestra soprano. Es de Edilberto Pedraza. ¿Cuál es el mayor reto para difundir la ópera en Querétaro? Pues la difusión, o sea, siempre creo que hay muchos adeptos, todas las familias que vienen de Ciudad de México, donde hay como, pues obviamente está la Ópera de Bellas Artes, a la gente sí le gusta la ópera. El último proyecto que hice, Stand Ópera, hice 5 funciones gratuitas, todas fueron lleno total, la última estuvo sobre cupo, estuvo gente en el escenario en todos lados, entonces creo que lo más difícil es difundir. Creo que ya el gusto pues lo puede ir adquiriendo la gente que nunca ha escuchado, ya cuando uno siente así la voz en el oído, pues dice, wow, ¿qué es esto? Quiero volver a vivirlo. Hay gente que dice, no, mejor pongo el disco, pero la gente que sí tiene pues cierto gusto y sensibilidad por la ópera está buscando espacios y donde se está presentando. Entonces creo que en Querétaro pues es complicado porque no tenemos un teatro especializado en ópera. Creo que el que van a restaurar allá en Hércules, creo que sí tiene un foso, sí está como más adaptado para poder pues que el público tenga una experiencia totalmente acústica. Entonces en Querétaro es complicado por la acústica de los teatros, la dimensión. En el Teatro de la Ciudad, del Cineteatro, pues no cabe la orquesta, no cabe la escenografía. El Metropolitano creo que no tiene foso, entonces no puede estar la orquesta abajo, no pueden quitar las butacas. Entonces hay muchas complicaciones, pero el público sí está y cada vez somos más, y la gente que viene de otros estados está buscando escuchar ópera. Entonces difusión, del momento difusión, y que pues la Secretaría de Cultura vea que hay mucho interés en poder hacer ópera, que creo que esta temporada va a haber una presentación de ópera con la Filarmónica, pero con Guiñol. Entonces es como una versión pequeña de ópera, pero ya está habiendo un poco más de ópera. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, Lucy, Susana, por su apertura y por su generosidad, y también agradecerles al público por sus preguntas y por
la atención puesta. Ahora le cederé el micrófono a la arquitecta Lucy para unos agradecimientos. Bueno, pues ya nada más nos queda agradecer. Antes de cederle la palabra a nuestro presidente, agradecerle a Susana Speitia, gracias por traer a este recinto la magia de la ópera y pues por poner tu voz y tu talento al servicio de algo que lo merece. Eres un orgullo queretano. Gracias. También agradecemos a Jorge, pues gracias por compartir el sendero de este líder, el modelo de él, con nosotros esta noche por 2 décadas de trabajo bastante serio, con líderes de carne y hueso, y por recordarnos que el liderazgo comienza siempre adentro de uno, en uno mismo. Agradecemos también a Fundación Causa Querétaro, gracias por ser pues ese puente extraordinario entre la voluntad de ayudar y la capacidad de hacerlo bien, con más de 25 años que han estado construyendo pues redes de impacto en el Estado. Son prueba viva de que la sociedad civil organizada transforma realidades. También gracias a Lilian Santacreu, ella nos ve en línea, es la presidenta de la Global Coaching Federation. Y pues a nuestros patrocinadores también, Plomería y Cerámica de Querétaro y Equipos Comerciales que nos pusieron acá el escenario. Gracias por creer en este proyecto y por hacer posible que este espacio estuviera listo para recibirnos a todos esta noche. Y pues gracias a cada uno de ustedes por venir, por acompañarnos, por su donativo, por su presencia, por sus preguntas. Pues cada uno de sus actos esta noche se convierte pues en alimento y en esperanza para niños en situación vulnerable en Querétaro. Y pues no es poco, lo es todo. Muchas gracias. Para cerrar esta velada con el peso y la dignidad que merece, les pido nuevamente al presidente Juan Pedro Gilberto Cabrera Palacios que nos honre con sus palabras finales y nos guíe en el brindis de esta noche. Señor presidente, con respeto. Gracias, arquitecto. Cuando escuchamos o te escuché, cerré los ojos y empecé a viajar con las palabras de Jorge y redondeado ahora con las de Lucy. Yo me cambié desde chico 15 veces de casa. Y entonces, ¿en dónde está el hogar? ¿Quién lo hace? Muchos recuerdos pasaron por mi mente. Y el tema del liderazgo es muy curioso. En mi persona, desde chico soy el más chiquito del salón. ¿Se imaginan qué pasó? Al chiquito, ¿qué le hacían? ¿Qué no le hacían? Y se desarrolló en mí una habilidad de prevención, de planificar lo que viene. Y la vida me puso estudiando arquitectura y después estudié planeamiento urbano. Y en ese tiempo mi padre fue comandante de bomberos, entonces también fui bombero 8 años. Cada sábado aprender a prevenir en caso de un desastre, en caso de un accidente, y aprender a liderar. Y me gusta
gusta y trato de influir a quien está a mi lado de manera positiva. Estoy muy contento de que se abran estos espacios y emocionado, como ya lo pudieron ver. Y necesitamos invitar a más colegas a que participen en las actividades del colegio. Si notaron, cuando cantó la soprano y estaban viendo el escudo del colegio, los que son colegas, espero que hayan sentido algo, y ese algo es la pertenencia. Y esa pertenencia nos hace más responsables de lo que viene. Hagamos grande el colegio. Y agradeciendo su presencia, nos enriquece sus conceptos para tener una mejor vida y disfrutar cada momento como este. Muchas gracias. Gracias a todos. El Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro otorga el presente reconocimiento a la licenciada Susana Aspeitia, soprano, por su participación en el evento Bocetos y Vino. Su apoyo, entusiasmo y compromiso fueron fundamentales para hacer de esta experiencia única. Ya se me nubló la vista. Creí que podía sin lentes. La edad se me vino encima. Para hacer de esta experiencia un espacio de convivencia, creatividad y solidaridad a beneficio de la Fundación Josefa Vergara. Atentamente, un servidor. De igual forma, al licenciado Jorge España, Coach Master, el Colegio de Arquitectos otorga el presente reconocimiento por su participación en el evento Bocetos y Vino, por su apoyo, entusiasmo, compromiso, que fueron fundamentales para hacer de esta experiencia un espacio de convivencia, creatividad y solidaridad a beneficio de la Fundación Josefa Vergara. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, querida Lucy, unas flores al artista. De igual manera, el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Luce de Vicente, secretaria de Superación Profesional y Académica del 28º Consejo Directivo del CAEC, por su participación en el evento Bocetos y Vino. Su apoyo, entusiasmo y compromiso fueron fundamentales para hacer de esta experiencia un espacio de convivencia, creatividad y solidaridad a beneficio de la Fundación Josefa Vergara. Muchas gracias.
Bueno, ahorita ya va a comenzar nuestra parte de networking para que se diviertan, disfruten, platiquen un poquito. Y esta noche probamos una vez más que cuando el gremio se une alrededor de una buena causa, pasan cosas hermosas. Que sigan pasando y diviértanse mucho. Muchas gracias.